Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros hoy dispuestos, como siempre, a hablar de nuestro territorio, de Canarias, de cosas que puedan mejorar nuestra calidad de vida y también mantengan respeto por nuestro patrimonio y por nuestra cultura. Hablaremos hoy en el programa con Sisto de Patrimonio Arqueológico. También hablaremos con un colectivo, con las Kelly. Vamos a ver cómo está la situación, cómo fue lo de la huelga el otro día de servicios, qué han conseguido, qué hay todavía por conseguir, cómo es su día a día, las personas que no somos Kelly, cómo podemos ayudarla en su lucha. Y también vamos a hablar del macro proyecto del nuevo campo de golf en ADG. Todo esto lo vamos a hacer en los próximos minutos, así que les animamos a que nos acompañen. Y si no es todo el programa, pues un cachito. Y si no, el cachito que ustedes vean en internet, lo que ustedes quieran. Nosotros tratamos de dar toda la información posible para que ustedes, cuando ustedes puedan, lo escuchen, lo sepan, porque, por ejemplo, con lo que vamos a empezar, siempre decimos, si no sabemos de eso, no lo podemos querer. Si no queremos algo, no lo podemos proteger. Saludamos a Sisto, muy buenas, Sisto. Hola, ¿cómo tal? estás? Buenas ¿Bien? tardes. Bien, contento. Ese colectivo Mastanén dando candela, ¿eh? Sí, seguimos dando candela, pero también contento porque hemos tenido varios colegios este mes también Qué y bueno. es ¿Y maravilloso. qué tal en las charlas de los colegios? Porque Wow, siempre lo fantástico. decimos, los chiquititos, la canterita es la que tiene que aprender, Sí, ¿no? sí. Y son como esponjitas aprendiendo, ¿no? Sí, esto también depende de cómo vayas a hablar con ellos, cómo sean las charlas, ¿cómo es? Hombre, yo ya tengo una gran experiencia, puedo Sí. decirlo. Yo llevo años yendo a los centros escolares, primarias, secundarias, y la verdad que es maravilloso cuando uno les explica. Hombre, uno ya sabe por dónde cogerlo para que ellos se interesen de lo que le venimos a hablar, ¿no? Y la verdad que es fantástico porque después uno ve una respuesta rápida también de ellos, son muy preguntones, Qué y el bueno. por qué, y el cuánto, y entonces eso pues lo motiva a uno a seguir en la lucha, ¿no? Qué maravilla. Y Gati, se te nota que te gusta Sí, me hacerlo encanta, y me te encanta. parece absolutamente necesario hacerlo. Es una Yo de tus que- y- prioridades en tu vida. Y que es una obligación, para los que tenemos este conocimiento, es una obligación también transmitirlo. Es una obligación porque yo creo que tenemos que dar una oportunidad que ellos sepan los valores que hay, tanto en su municipio como en la isla, o en general en todas las islas, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que dar esa oportunidad que ellos lo conozcan, ¿no? Bueno, el gobierno presenta el proyecto de reforma de la Ley de Patrimonio Cultural en el Consejo Autonómico. ¿Es una buena noticia, Sisto? ¿O tomarla con pinzas? ¿O qué lectura haces tú de la misma? Yo esperaría a ese borrador, ¿no? A ese borrador que van a sacar, pero bueno, leyendo así un poquito por arriba, la verdad que me sorprende mucho el tema, por ejemplo, uno de los temas que se menciona, que es sobre, por ejemplo, sobre las ayudas, las nuevas ayudas que se pueden dar a lo mejor para lo que es el patrimonio, pero en sí lo que vemos enfocado, porque en esos vídeos que han ido saliendo a través del Cabildo, del Gobierno de Canarias, lo único que vemos representado siempre es lo mismo. ¿Qué? O sea, la arquitectura y lo eclesiástico, ¿no? Nunca vemos reflejado lo que es el patrimonio en sí indígena, ¿no? Entonces eso es una cosa que siempre nos preocupa, ¿no? Cuando se hacen siempre estas modificaciones o estos presupuestos siempre van ayudado primeramente a lo que es el patrimonio que, por supuesto, hay que proteger, el etnográfico, el arquitectónico, el eclesiástico, pero siempre dejamos de lado el arqueológico, y en la isla de Tenerife está más que sobrado probado de que no hay absolutamente nada, ¿no? Pero aquí no se contempla tampoco. Eso es lo que esperemos, que en esto se pueda contemplar algo, ¿no? De hecho, también otra de las cosas que nos sorprende es que se hable mucho del tema de los catálogos ahora, que se quiera otra manera de enfocarlo. No sé por qué ellos quieren enfocar eso cuando tenemos que recordar que la ley de 2019, del 25 de abril también, de 2019, la competencia de los catálogos pasa a los ayuntamientos. Dan 3 años de plazo para hacer eso, estamos en 2025 y ningún municipio en la isla de Tenerife tiene el catálogo. Que ahora quieran ver eso, o sea, vamos a seguir frenando los catálogos cuando los catálogos son tan importantes. Los catálogos son muy importantes, evitan mucha pérdida y modificar también ciertos proyectos que Pero puedan ni una perjudicar. institución los tiene. A día de hoy, los ayuntamientos, ningún ayuntamiento tiene el Ninguno, catálogo. cero ayuntamientos. Cero. Pero también es que hay una cosa también que para nosotros es grave. Por eso también esto que se hable de esto, a mí realmente no me huele bien con este tema, ¿no? Cuando se habla de los catálogos, porque vamos a ver, ya se ha dado un plazo, se ha incumplido, llevamos 3 años de retraso, y en enero, si no me equivoco, de 2024, el Cabildo destina 1.600.000 euros
para ayudas, no a todos los ayuntamientos, no sé cómo se valoró, si se solicitó... Pero si 1.600.000 eran para catálogos. Para ayudar para el tema de los catálogos a ciertos ayuntamientos. No sé la totalidad de los ayuntamientos, sé que no es a todos, pero sé que se le dio. O sea, ya hace más de 1 año y 3 meses, larguitos, ¿no? O sea, y entonces volvemos a lo mismo. O volvemos a lo principal. Hay una dejación de funciones por parte de los ayuntamientos. De ahí que Imastanen se intente reunir siempre con los ayuntamientos y los recuerde. Recuerde que dónde está ese catálogo, etcétera, etcétera. Porque también sabemos que en otras islas es lo mismo, se ha pasado las competencias para que los ayuntamientos lo hagan. Algunos sí lo han hecho, pero también nos hemos enterado de que algunos, a través de ciertas personas, de que algunos ayuntamientos en otras islas, lo que ha hecho es un copia y pega del catálogo insular, del catálogo de los cabildos. Y eso no nos parece correcto tampoco. ¿Vale? Hay que hacer nuevas prospecciones, nuevas investigaciones, y de ahí es donde pueden entrar los colectivos o las asociaciones patrimoniales, como la nuestra, en este caso en Tenerife, que siempre nos prestamos a la colaboración. Si ustedes van a contratar unos expertos, una empresa, nosotros podemos colaborar, porque nosotros a través de la tradición oral de muchos vecinos que conocemos, podemos ayudarlos a ustedes para realizar ese catálogo diciendo dónde están los yacimientos, que no están catalogados a día de hoy. Pero de hecho Imastanen sigue catalogando a través del Cabildo, porque ya que los ayuntamientos, recordemos que no hay ningún municipio con un arqueólogo municipal, cuando en la península un pueblo de 500 habitantes tiene un arqueólogo municipal, y en Canarias no hay ningún municipio. Creemos que el primer municipio puede ser San Cristóbal de la Laguna, Aguere, hay que poner los nombres como son, y creemos que puede ser el primero. Había una partida presupuestaria para contratar a ese tipo de personal, ¿no? Un arqueólogo municipal. Entonces nosotros lo que tratamos es de esa colaboración. Entonces pues lo tenemos un poquito ahí. Y después, viendo que en enero de 2024 se destina 1.600.000 euros, siguen sin hacerse esos catálogos, pues nos sorprende mucho, nos sorprende mucho. Bueno, pues ya ha pasado bastante tiempo, vamos a ver lo que pasa en los siguientes meses. Sí, esperaremos ese borrador, lo leeremos también con calma y miraremos a ver. Yo, hombre, siempre los cambios dicen que son para mejor, esperemos que sí, y que de una vez pues se trabaje como hay que trabajar, pero también que hay que de vez en cuando dar un par de tirones de oreja porque eso ya tenía que haber estado hecho. Bueno, y hablando de tirones de oreja, vamos a cambiar de tema. El colectivo denuncia o informa de que un sendero Nadeje incumple la ley y daña un yacimiento guanche. Sí lo daña en parte porque, bueno, tuvimos la suerte y la desgracia de pasear por un lugar donde hay varios yacimientos arqueológicos y, bueno, y detectamos que en uno de ellos pues había una pintura de un sendero, en este caso un sendero, una marca de un sendero, de un GR, y lamentamos que se haya hecho esta pintura encima de lo que es una estación de Cazoleta, de Canales. Pero mira, ¿y esas pinturas suelen hacerse en todos lados? Sí, se suelen hacer en todos lados, pero claro, en este caso ha tocado ahí, que otra de las cosas que nosotros siempre reclamamos, que se debería incluir más el patrimonio en estas rutas, por ejemplo. ¿Se podía haber incluido en este sendero este yacimiento? Sí, debidamente catalogado, estudiado y protegido. Y con una cartelería se puede incluir este yacimiento como pasa en otras islas. En otras islas, en algunos senderos hay yacimientos arqueológicos, se cataloga, se estudia, se protege, se pone una cartelería diciendo lo que hay dentro de ese lugar, que debería estar pues balizado, etcétera, etcétera, y explicando también pues si se perjudica, si se va a hacer algún daño, pues las sanciones correspondientes, ¿no? Y perdona, Sisto, que no te entendí muy bien, ¿qué había ahí? ¿Cazoleta? Una estación de cazoletas y de canales. Ah, cazoletas y Vale, canales, y nada más y canales. nada menos. Pero otra sorpresa que nos encontramos en ese lugar, aparte de la pintura, es que nos encontramos con una placa donde una persona extranjera que falleció, que a lo mejor transitaba mucho por ese sendero, pues sus familiares deciden dejar la placa esa en la estación de Canales y lo que es Cazoleta, o sea, deja su placa ahí. Aparte de la pintura, nos encontramos una placa de una persona que falleció y se quedó ahí también. No creemos que sea el lugar correcto para ponerlo tampoco. Ir dejando. No es la primera placa que me encuentro, de gente que fallece, suelen ser extranjeros, que fallecen, que a lo mejor eran enamorados de ese lugar, que transitaban mucho por ese lugar y dicen, bueno, cuando yo me muera, pues, o echen mis cenizas allí, porque yo me he encontrado urnas con cenizas en diferentes lugares de la isla de Tenerife. Yo camino mucho, llevo toda mi vida caminando.
Y me he encontrado urnas con ceniza, me he encontrado placas, y en este caso ahí encontramos la pintura y la placa. Una placa recordando a esta persona fallecida, ¿no? Que a lo mejor ellos lo hacen sin ninguna maldad, pero hay lugares y lugares. Hay lugares y lugares, porque eso es un patrimonio arqueológico muy importante para Canarias, ¿no? Y para el mundo indígena. Vamos a Granadilla. ¿Qué pasa en Granadilla? ¿Qué decimos de Granadilla? Bueno, Granadilla ahora mismo está fea la cosa porque no tenemos los catálogos. Entonces, si no tenemos los catálogos, no podemos proteger las nuevas obras que se pueden hacer, ¿no? Recordemos el circuito del motor, donde alertamos de nuevos yacimientos arqueológicos que fueron catalogados, están protegidos, pero claro, hay muchas otras obras. En este caso nos podemos trasladar a lo que es Chimiche, que se va a volver a abrir una cantera que se cerró, si no recuerdo mal, en el año 95, donde aparentemente en el catálogo no aparecen pues valores patrimoniales, ¿no? Y nosotros hemos detectado exactamente, valores patrimoniales en esa zona y muchos más valores patrimoniales. Bueno, ahí lo tenemos en la imagen, ahí, Los Cármenes. Ajá, ¿y qué valores hay, Sisto? Bueno, aparte de los valores que hay patrimoniales, que pueden ser etnográficos, arquitectónicos, arqueológicos, en una de las vías que se va a usar para bajar ese material, porque ese material que se va a extraer de ahí, que es el jable, zahorra, como quieran llamarlo, según en qué lugar, va a ser usado para hacer cemento, para una fábrica de cemento de una empresa pues que tiene una constructora, que tiene una fábrica de cemento, que son constructores y también están en el sector de los hoteles, y bueno, y entonces la vía que se va a usar también para bajar al polígono de Granadilla, donde ya se encuentra la fábrica de cemento, hay muchos valores también que no se están contemplando. Entonces nosotros, los vecinos de Chimiche, la asociación de vecinos de Chimiche, pues se puso en contacto con nosotros porque necesitaban ayuda, porque veían que eso iba a ser un desastre, ¿no? Y de hecho es un desastre también lo que se quiere hacer ahí, porque es una destrucción total de ese territorio, pero también tenemos que recordar, como bien pone ahí, que esta zona ahora mismo ya tiene un valor también por la propia zona, ¿no? Geológica también, que así lo reconoce desde el Reino de España, como suelo decir yo, se reconoce que eso tiene unos valores geológicos también. O sea, aparte de los valores geológicos que tiene, los valores patrimoniales que tiene. Entonces ahora también estamos haciendo diligencia para reunirnos también en Granadilla con los concejales correspondientes para trasladar pues esa preocupación de la asociación de vecinos y informar de que hay ciertos valores que pueden verse perjudicados por esta obra. Pues mantenernos informados de todas esas ya nosotros hemos informado y reuniones. Hemos informado al área de patrimonio, ya hemos informado de todos esos valores, porque nosotros entendemos que son muy importantes y tiene que estar informado el área de patrimonio para que ellos sepan en el momento que se inicie ese proceso de licencia, etcétera, etcétera, se recoja, pero también en el ayuntamiento pues es necesario. Muy bien. Pues, ¿qué más añadimos hoy, Sisto? ¿Hay alguna cosita? Porque dentro de un ratito sabrás que voy a hablar con una cosa que a ti te encanta también, te súper encanta, que es un campito de golf. Ah, bueno, si estamos hablando de olla grande... Dentro de un ratito vamos a hablar de olla grande, sí, aquí en el programa. Por desgracia, el viernes pasado se aprobó en el pleno en el ayuntamiento de ADG, o sea, se le da visto bueno a ese campo de golf. Un campo de golf que ha sido polémico también, porque los informes no estaban nada claros tampoco, de impacto, de informe de patrimonio. De hecho, desde el colectivo Imastanen dimos a conocer varios yacimientos nuevos también, arqueológicos. También hay otro tipo de especies de flora y de fauna que no se contemplaba tampoco. Daños también que ya se estaban causando. Desde Imastanen se ha ido denunciando durante estos años, porque no ha sido de una cosa de un día para otro. Llevamos años con olla grande también. Y hemos denunciado pues ciertas cosas, ¿no? Como hemos encontrado nuevos yacimientos, nuevas especies vegetales también, daños que se estaba perjudicando al patrimonio, como era una era por tránsito de vehículos que no estaban autorizados en la zona. Y después, claro, si entramos en otros temas como es la emergencia hídrica, la emergencia energética, un campo de golf creo que no es la mejor solución, ¿no? Entonces yo creo que no es la mejor solución hacer eso tampoco, ¿no? Y después, no sé, otra cosa que también podíamos recargar sobre el tema de la reforma de la Ley de Patrimonio, es lo que estábamos hablando, es recordar también que no tenemos ningún centro de interpretación en la isla también, ¿no?
pero en 2022 se aprueba que el Mirador de la Centinela va a ser el nuevo centro de interpretación de la isla de Tenerife. Sitio espectacular. Espectacular y con poca infraestructura, porque ya la infraestructura está hecha, ¿no? Y en 2022 se aprueba, en 2023 se reúne tanto el Cabildo, gente del Gobierno de Canarias, de los ayuntamientos implicados en el propio Mirador de la Centinela, ahí tuve la oportunidad yo de estar también, y bueno, y se reafirma que sí, que el lugar, hay un presupuesto. Estamos a mediados de año, de 2025, por decirlo así, y todavía no se ha movido ni una piedra. Pocas hay que mover porque el edificio está y no se ha movido nada. Entonces, ahí es donde se recarga también pues todo este tema, ¿no? Muy bien, Sisto. Pues seguiremos hablando Seguro. porque todas estas cosas tenemos que hablarlas para ver si poco a poco se van tomando medidas y protegiendo nuestro patrimonio de forma efectiva y que se hagan centros de interpretación, que se hagan catálogos y que se respete nuestra cultura y lo que tenemos. Ya, lo que tenemos que no vamos a poder recuperar si lo perdemos. Sisto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por darnos voz. Hasta otro día. Gracias. Bueno, pues si ustedes no tienen nada que hacer mañana, día 2, el viernes, pueden ir a un lugar que nosotros ahora le vamos a recomendar, Poetas en Rebeldía, más poetas invitados. Hacen poesía, un recital coloquio, poesía y resistencia identitaria en los pueblos originario. Para hablar de este tema vamos a saludar a Dada Guanche, que ya ha estado con nosotros en ocasiones anteriores y es uno de los organizadores. Dada, muy buena. Hola Cari, buenas tardes, encantado siempre de estar aquí. Bien, cariño, bien, todo bien, gracias a Dios. Escuchando a Sisto que siempre pone los puntos en la CIS y tan necesario, ¿no? Tan necesario, desde luego. Y recitales como el de pasado mañana, como el del día 2, este viernes, también son necesarios. Cuéntanos lo que quieras del recital, Dada. Exacto, y por ligarlo a lo que venían hablando, de alguna manera parte del patrimonio de los pueblos es evidentemente el patrimonio material, es el que resiste, donde permiten que resista de manera física, pero sobre todo el material, el legado inmaterial, que es el legado cultural, el legado identitario que transcurre de generación en generación y que también se puede aprender y se puede seguir ampliando, porque es algo que eso ya es infinito, ¿no? Una vez que un pueblo tiene un bagaje cultural, la mezcolanza, las inercias mismas de la historia hace que eso solo haga que crecer, a menos que tenga una amenaza y esa amenaza haga que esa cultura en particular se silencie. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, relacionándolo, este viernes en la Poeteca, en la Plaza Estudiante Fernández Quesada, que es el antiguo Parque de los Dragos, en Javier Fernández Quesada, lo que es el cuadrilátero, la laguna. Ahí hay un templete en medio de ese parque que seguramente la mayoría de la gente que ha pasado por ahí lo ha visto, y ese lugar tiene desde hace unos años en su digamos vientre un espacio habilitado como biblioteca y como un lugar de encuentro. Pues en ese templete, en la parte de abajo, vamos a celebrar este recital coloquio. Recital porque vamos a leer poemas, evidentemente, vamos a leer textos poéticos y de otro tipo, y coloquio porque va a ser algo participativo y abierto para que cualquier persona que quiera pueda aportar, y la idea es un poco girar pues este tema, como la cultura, sobre todo la poesía, entendiéndola como la palabra. Los pueblos de todas las partes del planeta, cuando hablamos de pueblos originarios hablamos de los pueblos ancestrales, ¿no? Que han resistido en lugares como América Latina o aquí en Canarias de esta manera que Sisto también explicaba, y en muchos otros lugares de la Tierra, que han dejado este conocimiento, sobre todo los valores y los principios, que al final es lo que hace que los pueblos tengan capacidad de resistir ante pues esas amenazas, ¿no?, del mundo globalizado y del neocapitalismo, del neoliberalismo y de como lo quieran llamar, que es la destrucción por el precio económico, digamos, por el dinero. Todo lo demás deja de tener sentido. Todos estos miles de años y centurias de conocimientos, pues los pueblos lo han transmitido normalmente de manera oral, como a través de canciones, a través de poemas, a través de enseñanzas, de dichos, de parábolas, y eso es lo que vamos a hacer un poco, compilar todos esos textos y aprendizajes y enseñanzas, unirlos a las creaciones de las personas que participen, yo leer algún poema mío, quien se anime a leer sus propios poemas o sus propios cuentos, y ponerlo en común para reflexionar acerca de la importancia de ese patrimonio inmaterial que es el objeto de este recital. Muy bien, Dada, pues muchísimas gracias. Recordamos, el mañana viernes, la Poeteca, a las 7 de la tarde. Dada, que vaya todo muy bien, ya nos contarás.
Muchísimas gracias. Esperemos que sigamos para adelante con todo esto y gracias por el apoyo siempre constante a lo que están haciendo desde tu programa y desde el canal. Así que muy agradecidos y hasta la próxima. Claro que siguen para adelante. Cuando hay una intencionalidad buena, eso se sigue para adelante. Dada, que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Un saludo a Chao. todo el equipo. Chao. Un saludo a todos y a todos los que participan también. Y ahora vamos a saludar a una responsable de un colectivo súper importante. Al principio se pensaba o llegaban a decir, ay, que son un poco quejicas. Al principio, yo no sé, ahora sí la gente sigue diciendo, ay, pues tanta queja. No lo sé si hay alguien todavía que no considera que la labor que hacen es súper dura, monótona, que su calidad de vida se ve mermada por su trabajo. Les estoy hablando de quienes, esas personas que trabajan cada día de su vida de camareras de piso en los hoteles. Les estoy hablando de las Kellys. Vamos a saludar a la vicepresidenta de Kellys Unión Tenerife, que es María Noel Nava Ramos, que está con nosotros. Muy buenas, María. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y darnos voz. Antes que nada, por supuesto que agradecerte que estés aquí con nosotros para hablar un poquito más de las Kellys, de la situación actual, ha habido huelgas, de si han notado alguna mejoría o... Bueno, me parece que me está diciendo que no. Antes de hablar de todo eso y del día a día de ustedes, María, porque... no sé qué pueden hacer, qué más pueden hacer las personas que no son camareras de pisos para ayudar al colectivo, que formas hay, pero un montón. Ahora hablamos con María, pero me gustaría ver un poquitito, María, de un tráiler, de un documental que se estrenó hace algunos años, precisamente de las Kellys, que explica bastante bien el trabajo de ustedes, ¿verdad? Vamos a verlo y ahora charlamos. Vale. ¿Quién sabía que éramos las camareras de pisos? Nadie. Éramos esas mujeres invisibles que iban por los pasillos con el carro y que nadie nos veía. Es un contrarreloj. El cliente que es de salida que se va a las 12 y el cliente de entrada que a las 12 ya quiere en la habitación porque él a las 12 ya está ahí esperando. En sí, los hoteleros se han aprovechado de la crisis a costa de nosotros, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestra salud. Incluso el coche se estropea a la larga. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues me estropeé. Entonces decidimos organizarnos y representarnos a nosotras mismas. La santa indignación se apoderó de nosotras. Nos contratan mediante la empresa de multiservicios, descolgándonos del convenio. No tenemos derecho a enfermar, porque te despiden en cuanto coges la baja. ¡Perdamos el miedo, compañeras! ¡Hay que perder el miedo! Porque las camareras de pisos nos estamos dejando la piel y la salud. No se burlen de nosotros, por favor. Es que se están dejando la vida y la salud, María, cuando... No sé si tú, a lo mejor ustedes tan cercanos tampoco oyen un comentario tipo, también son un poco exageradas. ¿Tú qué opinas cuando oyes algo de eso, si es que lo oyes? Bueno, no, he tenido Afortunadamente no lo he escuchado, pero bueno, las declaraciones de una persona común, ¿no? Pero sí yo me tomo muy a mal las declaraciones por ejemplo, de Marichal. La forma que ¿Qué es lo que más te molesta, María, de Marichal y sus declaraciones? Había un comentario en una entrevista que le hicieron, por ejemplo, ¿no? Diciendo de que cuánto más quería que ganáramos, que teníamos que entender que aquí se compite con otros lugares turísticos donde los trabajadores ni siquiera viven en caravanas, sino que viven en chozas. Entonces, ¿qué es lo que por más que él diga que no se quiere referir a lo que supuestamente muchos interpretamos, pero esas palabras y ese es un pensamiento que no debería estar en la sociedad. María, entonces lo que viene a ser, desde que está todo el colectivo de las Kellys, que además las Kellys fueron las grandes impulsoras en su origen, en realidad, de la manifestación del año pasado multitudinaria, cómo empezó todo eso con el movimiento de las Kellys en el principio, ¿verdad? Entonces, tú me estás diciendo a mí, María,
que después de todo ese tiempo, de que ya se crearon las Kellys del colectivo, de que comenzaron con esos problemas, de que las huelgas que se han hecho, las manifestaciones, las declaraciones, que en este punto, logros, lo que han sido logros, muy pocos. Sí, muy poco. Uf. Muy poco. ¿Sí? De hecho, hemos conseguido, por ejemplo, solo que se nos reconozcan 3 enfermedades laborables. Solo 3. ¿Cuáles? Que son la del túnel, el carpiano, que eso es horroroso, de los movimientos repetitivos y de la fregona. Exacto. ¿Ese? El codo de tenista. Pero es que, perdóname, María, por ejemplo, ya lo tenían las de limpieza como enfermedad, ¿no? ¿O no? No, hasta el día de hoy tenemos problemas para cuando vamos a la mutua. Porque vamos por ese dolor. Yo pensé que ese sí estaba, María. No, hace unos años que sí que se lograron estas tres enfermedades, entonces, el reconocimiento de estas 3 enfermedades. Te interrumpí. ¿El túnel metacarpiano qué va? El metacarpiano, el codo de tenista y en el hombro la inflamación del Esas 3. Esas 3, pero hasta el día de hoy la mayoría de las compañeras pueden cursar una baja como enfermedad común, porque las mutuas siguen empeñadas en que no es enfermedad laboral para nosotras. ¿Aunque sea esa enfermedad? Aunque sean esas mismas enfermedades. Pero eso no es ni legal. Sigue habiendo, la mayoría de las compañeras toman la baja no por la seguridad social, la toman no por la mutua. La mutua seguimos con problemas con el reconocimiento de esas 3 enfermedades que ya fueron reconocidas. Entonces, todos los dolores nuestros de espalda, todo el resto del cuerpo, para que nos lleguen a reconocer que tenemos dolencia por las cargas que llevamos, es que nada más tanto de peso y de sobrecarga de cantidad de trabajo. Y de posturas, María. Posturas y todo. Tampoco se ha avanzado porque ya hace mucho tiempo que existen camas elevables, pero no todos los hoteles la tienen. Que eso ayudaría un poco. No va a solucionar todos los problemas, pero sí que el que yo no tenga que estar agachándome tanto, poniéndolo a una altura. Y los carros motorizados, pero son mínimos los hoteles que tienen, por ejemplo, carros motorizados. Esas herramientas ya están. Pero no, los hoteles, los empresarios no invierten en prevención para salud nuestra. Estamos hablando de salud física, porque la mental también sufrimos mucho de problemas de salud mental por el estrés. ¿Cómo es eso? Cuéntame lo del estrés. El estrés... ¿Cómo es el día a día tuyo o de cualquier otra camarera? De cualquier camarera te lo puedo asegurar. El estrés? Cuéntame de tu María. El estrés, nos levantamos, nos preparamos, vamos al trabajo, con un cierto tiempo de anticipación a la hora de entrada. Vamos a suponer si entramos a las 8. Hay compañeras que van 1 hora antes, 1 hora y algo antes, para empezar a prepararse sus carros, su material, para empezar para poder a las 8. ¿Por qué? Porque a la hora que tú empiezas ya tú tienes que salir con tu carro preparado. Te dan... en teoría no debería ser así, ¿no? Tu horario empieza y tú deberías empezar a prepararte tu trabajo a la hora, en el horario, pero la realidad es otra, que no nos da el tiempo. ¿Por qué? Porque tú a mí a las 8 nos entregan un parte, ¿no?, de todo el trabajo que tenemos que sacar ese día. Y tú ya ves que vas a tener que correr muchísimo. Porque ¿cómo es ese trabajo? ¿Un montón de habitaciones? ¿Cómo puede ser eso? ¿Un montón de habitaciones de pronto? Hay muchos hoteles que primero se hace 1 hora de zonas comunes, ¿no? Y después de hacer esa limpieza en zonas comunes, vamos a los pisos, ahí nos entregan el parte de cuántas habitaciones. Lo que pasa es que varía, porque hay hoteles que pueden tener 15 habitaciones, hay hoteles que puedan tener 20, varía, hay hoteles que puedan tener hasta cerca de 30 habitaciones, depende del hotel, depende de las características, si tienen cocina, no tienen cocina. Cada hotel es diferente. Pero luego, en esas habitaciones que les tocan, que pueden ser a lo mejor también por afluencia, por la gente que haya en el hotel, obviamente, ¿no? Si hay habitaciones ocupadas o no, no lo sé. Normalmente aquí es muy poco Vale, le ponen un chorro de habitaciones, las que sea, un número de habitaciones, y el tema es que eso no es por el aire. No son todas esas habitaciones como por el aire, se limpia, eso tiene que quedar pulcro. Exacto. Con sus sábanas, ¿Cuánto tiempo están por habitación más o menos? Depende, pero pueden llevar, haciéndolo bien,
Haciéndolo bien, depende, es que es muy diferente cada hotel, y lo que tú me dices, si tienen cocina, no tienen si no cocina, si son, si la habitación está ocupada por 2 personas, o por 4, o por 5, o por 6. Claro. Todo eso influye, si hay camas extras, no hay camas extras, cuántas camas, si es gente... Pero mínimo, más o menos un promedio de 20 minutos en cada habitación como cliente se demoran. Y entonces tienen... En una habitación normal estamos hablando. Y luego tienen, ¿en la jornada cuánto dura? Nuestra jornada son 8 horas, 8. con 30 minutos de descanso. Y entonces, hasta que tienen esos 30 minutos de descanso, están ahí trabajando. Sí, que muchas compañeras a veces no se toman esos 30 ¿Por minutos qué? de descanso porque no nos da el tiempo. Porque ¿cuál es el problema? Nosotras, y por eso es que entra la ansiedad de tratar de sacar todo ese trabajo y poder terminar en hora, porque nosotros tenemos otras actividades fuera del trabajo. Tenemos familia, tenemos hijos, ¿no? O otros tipos de actividades, tenemos vida. No es solo el trabajo. Entonces, y tenemos como otros compromisos. Entonces, si yo tengo que recoger a mis hijos a las 5 de la tarde, yo no puedo quedarme en el trabajo hasta las 5. Tengo que salir sí o sí a las 4 de la tarde. Aunque no me pueda tomar no bajaré a descansar, no iré a comer, no pararé, no tomaré agua durante el día para no demorarme en ir al baño a orinar, porque así gano tiempo. ¿En serio? ¿Llegan a sí, ese estas límite? situaciones son así. ¿De sí, no sí. beber agua para no tener que parar para ir al Sí, baño? sí. Que todo eso acarrea ansiedad, estrés, porque es todos los días. Y muchísimas compañeras que te cuentan que de noche a veces incluso le entra insomnio pensando en cuánto trabajo voy a tener mañana y lo podré sacar, cómo llegaré, y se automedican, y otras están medicadas mismo por los médicos, porque es todos los días estas situaciones que vivimos en muchos hoteles. Día tras día, semana tras semana, mes tras En muchos mes, hoteles, año no en tras todos, año. pero en no en todos los hoteles, muchísimos, pero en la mayoría. Pero en la mayoría. En la mayoría, exacto. María. En la mayoría, sí. Mira, María, y otra cosa es que ustedes tienen un montón de trabajo. Depende de la habitación, ya me dijiste. Depende si tiene cocina, si no, si se quedan 4, si quedan 6, si se quedan 2. Pero también dependerá de los huéspedes, si son más o menos hediondos. Perdonen que lo diga así, pero es que hay de todo, ¿verdad? Ustedes verán de todo, María. Hay de todo. Hay de todo, ¿verdad? Hay de todo. Yo imagino que llegar a una habitación y encontrarte aquello así, dices, Dios mío. ¿Por dónde empiezo? ¿Y qué necesidad? ¿Cómo no piso la ropa que tienen tirada? ¿Cómo no piso sus pertenencias? ¿Cómo hago para poder empezar? A veces solo en recoger, para poder empezar a hacer la limpieza, te demoras 10 minutos. Y tú dices, bueno, 10 minutos, sí, pero son 10 minutos que para nosotros es un montón de tiempo. Solo en recoger para poder empezar a hacer la limpieza en esa habitación. Sí, el turismo... Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo, más un llamamiento. Bueno, aquí no nos ven los extranjeros que vienen, pero también hay gente local. Sí. Un poquito de aquella cosa también, ¿no? Hay Cuando de todo vamos a en todos los hoteles. países, en todo. todos los turistas, todas las hay de todo. nacionalidades. En todas Guarros las hay en nacionalidades, guarros hay en todos los todos, idiomas. En todos los idiomas. En todos los idiomas, desde luego. Exacto. A ver, María, la solución, ¿por dónde pasa? Pues la solución es porque se nos escuche y se actúe realmente, ¿no? Tú me preguntabas también qué hemos conseguido. Bueno, Sí. aquí ahora se está tramitando la ley para que sea obligatorio que los hoteles pongan las camas elevables. Eso, bueno, con nuestra insistencia y eso lo hemos logrado. Eso es un alivio, Eso ¿verdad? es un alivio, no es la solución. Nosotros vamos a seguir teniendo que hacer muchas camas, muchos trabajos repetitivos, pero bueno, el poder mejorar las posturas y eso nos va a ayudar. Mucho. Y tenemos que seguir insistiendo y haciéndonos escuchar y seguir en la lucha, no nos queda otra. Sería fundamental que los sindicatos, porque nosotros no estamos en las mesas de negociaciones. Entonces sería fundamental que se lleve nuestra voz, que realmente se nos escuche.
porque no nos sentimos, por eso se forman las Kelly, porque no nos sentimos escuchadas por los sindicatos, que desde que estamos, sí, se nos ha escuchado un poco, pero seguimos todavía, sigue habiendo mucha discriminación hacia el sector de piso, al departamento de pisos, al que pertenecemos las camareras. Por ejemplo, sigue habiendo muchos hoteles que un plus que se cobra de productividad es totalmente... hay hoteles donde el plus de productividad para las camareras de piso es solamente 30 euros y para los camareros de restaurantes es 200 y 300 euros. ¿En serio? En serio. Uf, eso sigue estando. Qué cosa más fea, ¿no? ¿Por qué? Nosotros somos la base, un hotel o un centro de hospedaje, porque ya sea de 1 estrella, 5 estrellas... Es un centro que hay que limpiar. Que hay que limpiar. Toda persona que va podrá adquirir una cosa a la otra según su economía, pero quiere y se merece algo limpio. Entonces, puede elegir algo que no tenga restaurante, que no tenga determinados servicios, pero limpieza lo va a tener que tener. Es la base. Sí, cuando vamos a quedarnos en algún sitio, dice, bueno, como tengo sábanas limpias, me da igual. Exacto. Las sábanas limpias te da igual, pero las sábanas tienen que estar limpias. Exacto. Entonces a lo que voy es que un restaurante, todos los demás servicios que pueda ofrecer un hotel, lo puede conseguir fuera del centro de hospedaje, pero menos la limpieza. Entonces somos la base. Yo siempre le digo a mis compañeros, nosotros somos la base. Si nosotros paramos, esto se para, porque esto se para. Si en la huelga hubiéramos ido todas, o muchas más de las que fuimos. ¿Tú crees que muchas no van porque temen represalias? Sí. Es que incluso nos ha llegado denuncias a la página, a la asociación nuestra, de que han habido represalias. De que tal vez no se la llame más de iba por una ETT a un hotel y ahora ya no se la llama más, o que la han despedido con excusas que no son, o se le ha agregado un poco más de trabajo, o el trato ya no es... Pero es que el problema con la huelga... yo creo que que hubo un fallo de parte de que hubo, por ejemplo, hubo comités de empresas que no hicieron huelga. Entonces, si los delegados, los que ya convocaban la huelga, no iban y hablaban con los demás trabajadores, explicaban las razones del porqué de la huelga y explicaba el que no podían haber represalias, las camareras o cualquier persona que trabajara se hubiera sentido más respaldado. Pero si ya ni siquiera hubo comités de empresas que no hicieron la huelga, es difícil que los demás trabajadores la hicieran. Entonces, bueno, yo creo que sí. Hubo hoteles que sí, que fue fantástico el apoyo que hubo y que hubo un buen número de personas en huelga. Nosotros, bueno, ya casi tenemos que acabar, María, pero de aquí en adelante, ¿qué es lo que tienen previsto? ¿Qué van a hacer? Y por otro lado, dos preguntas. Lo que yo decía al principio, la otra parte de la sociedad que no tiene el trabajo que tienen ustedes, pero que sí las apoya, ¿hay alguna manera de que las pueda apoyar más arropadamente, de forma más efectiva? ¿Se te ocurre? Bueno, nosotros seguimos en la lucha, porque nosotros aparte queremos mejorar nuestras condiciones que no están bien, y la jubilación a los 58 años, porque no llegamos, no llegamos a más edad para tener un poco de vida digna después de jubilarnos. Que así vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir saliendo a la calle, vamos a seguir en todos los lugares, hablando con compañeras para que se unan. Y sí, el apoyo nunca está de más. Yo creo que una cosa que cuando una persona va a un
las personas que no trabajan, pero cuando van a un centro de hospedaje, lo que podrían es acercarse y preguntarle cómo trabaja, en qué condiciones. Por ejemplo, mira qué bonito, solamente ese gesto. Exacto, porque nosotros parecemos invisibles. Sí. Porque ahí parece que, no sé, que ellos salen de la habitación y cuando vuelven está limpian. Y es no que hay ven, magia. Y que a nosotros que no nos ven. Y parece cuando que llegan siempre, Love is in the air, la magia pasó por aquí, la magia no. Y nos ven pasar por los carros, pero como que no nos ven. Hay una ceguera. Exacto. Entonces yo creo que eso, el preguntarnos y el pedir de que en aquellos hoteles donde no se respetan el convenio, donde no se respetan los derechos de un trabajador, tratar de no ir. Muy bien. Y si no poner muy buena la atención, pero sé que sus trabajadoras tal vez no están en las mejores condiciones. Pues mira, es una buena idea para ayudarlas, es una muy buena idea, la verdad. María, pues nos tienes a tu disposición, Muchas gracias. Saludamos a todo el colectivo que nos está viendo ahora desde gracias. aquí, nos tienes a tu disposición cuando, en la medida que podamos ayudar o divulgar alguna información o alguna convocatoria, lo que sea, aquí nos tienes. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Ojalá pronto se solucionen estos problemas, porque es lo que dicen, si van a seguir trabajando hasta los 60 y pico años, ¿en qué calidad de vida van a llegar? Si ya tienen ansiedad, si tienen dolores, si tienen un montón de enfermedades derivadas de su trabajo. Ojalá eso sea algo que pronto se solucione, se mejore la calidad de vida de ellas. Y hablando de mejorar calidad de vida, vamos a poner un vídeo es cortito, es un vídeo del TikTok, pero quien habla es el doctor Nicolás Olea. El doctor Nicolás Olea es catedrático de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada. Vamos a escuchar una cosa muy concreta de la comida, de los plásticos en el microondas. Vamos a escuchar con atención. ¿Y tú preocupada porque tienes alergia a la lactosa? Bueno, el Grupo de Investigación de Almería es el más potente en análisis químico de España, porque es el que certifica las exportaciones y tiene un pedazo de laboratorio que más lo quisieran las universidades, ¿no? Se van al supermercado y compran patatas envueltas en polietileno con interior de polipropileno para cocerse en 7 minutos en el microondas. Y cogen las patatas, las mismas, las cuecen en un cazo y comparan la composición de las que se han cocinado en el microondas y las que se han cocinado fuera. Y encuentran que sí, que es verdad, que los plásticos y los componentes del plástico pasan a la patata. Bueno, eso ya lo sabíamos cuando se calientan los plásticos, pero agarraros, pasa el polimerizador del polipropileno, es decir, lo que hizo el polipropileno un polímero, que está allí todavía vigente porque quedan restos, pasa a la patata, se encuentra al almidón y polimeriza el almidón. Y hace un compuesto completamente nuevo, desconocido para el mundo mundial, que ellos le dedican 4 páginas de descriptiva de cómo es el compuesto. Es decir, la patata es una nueva patata, una new patata, una neopatata. Y tú preocupada porque tienes alergia a la lactosa. Es que somos alérgicos a la lactosa en la casa. Y metes la patata en el microondas. Y digo, la patata, cuando se encuentra con el plástico, la patata, que hace nuevos alimentos. Bueno, y esta es el que dedicada de la silicona, fuera los moldes de silicona, no nos gustan los moldes de silicona, lo ha prohibido la Unión Europea en los champús y en los geles, en todo, y no los queremos. Han analizado todas las marcas que hay en el mercado danés y liberan dimeticonas y liberan bisfenol A y aminas aromáticas primarias y talato y plastificantes y antioxidantes y filtro ultravioleta. No vuelva a meter un plástico en el horno, así te lo pidan, ¿de acuerdo? Me llama el otro día una madre. En el colegio de niños bien de Granada han revolucionado la cocina, han cambiado los cocineros y las cocineras, todo de acero inoxidable, comida de proximidad con eso, todo perfecto. Y al final han cambiado los platos de Duralé por unas bandejas de policarbonato. Unas bandejas, alguien ha pensado que es lo más limpio y lo más económico y lo más bonito, pero que no de esas bandejas que tienen el plato, sino bandejas donde se echan las lentejas directamente en el recipiente de la bandeja. Desde el año 2000
18, con acción efectiva y definitiva 1 de enero del año 2025, está terminantemente prohibido el plástico en la preparación, la conservación o el servicio en los comedores escolares para niños, para grandes, para medianos y para universitarios en Francia. Y en España, vendiendo bandejas de policarbonato, porque dice la legalidad que están en el mercado y son tan buenas. Eso es un crimen. Y tú preocupado porque eres alérgico a la lactosa, dice el doctor. Bueno, dejamos ahí esa reflexión y espero que tomemos nota, ¿no? Porque todo lo que sea tener mejor salud, bienvenido. Mejor salud, mejor calidad de vida, mejores paisajes, mejor oferta para los turistas, un campo de golf en Adeje. Bueno, el otro día se aprobaba en el Pleno un nuevo macroproyecto turístico en Adeje. Según Nueva Canarias, este macroproyecto turístico con campo de golf incluido empuja a Tenerife al colapso. Vamos a hablar con Valentín Correa, que es portavoz de Nueva Canarias, bloque canarista. Ella estuvo con nosotros ayer en la tertulia, pero hoy vamos a hablar específicamente de este macroproyecto y de la visión que tiene. Muy buenas, Valentín. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pues muy bien, la verdad que bueno, con mucha tarea, con muchas cuestiones por tratar y hoy creo que nos trae aquí una cuestión bastante importante, sobre todo para el futuro de esta isla, ¿no? Como hemos... Dicen, Valentín, que supone un pasito más, un paso más hacia el colapso de la isla. Caminamos indefectiblemente si este es el camino hacia un colapso. Lo hemos tachado de colapso porque entendemos que no atiende a una realidad, a una demanda social, a una visión de la sociedad, del modelo que está llevando precisamente a Tenerife al colapso. Y este macroproyecto turístico de Adeje no viene más que a sumarse digamos que al impulso de la isla hacia esa situación donde no queremos que llegue. Yo creo que renuncia de una forma determinante a un modelo socioeconómico sostenible, que creemos que es lo que Tenerife demanda en estos momentos, la sociedad de la isla. Ahora se ha cumplido un año de las manifestaciones. Eso te iba a preguntar, Valentín, un año ya de la manifestación, entonces ¿valió para algo? ¿No valió para nada? Sí, pues da la sensación de que no, y sobre todo porque la clase política dice una cosa y hace otra. Hablamos del macroproyecto de Adeje, este macroproyecto que además recordemos que se suma al de Cuna del Alma. Este proyecto va a ocupar 1 millón de metros de suelo. No solo es el desarrollo de ese campo de golf, en medio de una emergencia hídrica, desarrollar un nuevo campo de golf, una emergencia hídrica declarada por el Cabildo de Tenerife, sino que además va a desarrollar una planta hotelera con más de 1.600 nuevas camas, 140 villas, que serán villas de lujo y precisamente no para el disfrute de los canarios y las canarias. No hace falta tener una bola de cristal para adivinar que no vamos a nosotros poder disfrutar de eso, sino que para nosotros no es. Va a ser para seguir contando turistas, para seguir colapsando un modelo socioeconómico que está pidiendo otras medidas, ¿no? Sobre todo para poder garantizar un futuro. Esto no es un grito de anti nada. Esto no es ni turismofobia, ni es... No. Esto es de verdad que repensar el futuro de la isla y es que lo estamos viendo, o sea, la sanidad está colapsada, los recursos hídricos están colapsados, las carreteras están colapsadas, los sistemas educativos, los colegios necesitan un plan de infraestructuras educativas que mejoren esas infraestructuras. La universidad está pidiendo a gritos recursos. ¿A qué esperamos? El sector primario, que además sé que tanto te mueve y tanto te motiva, está pidiendo un balón de oxígeno a gritos, ya no solo por el agua, sino por el problema en los mercados, lo estamos viendo. Ayer hablábamos del plátano en esta mesa precisamente, ¿no?
de verdad que ¿qué más necesitamos para entender que esta isla necesita frenar? Para poder repensar un modelo para que perdure. Es que el modelo turístico va a colapsar si seguimos ofreciéndole al turista lo de siempre y además de peor calidad. Y otra cosa es, eso está aprobado, entonces, ¿cómo se le explica a esa gente, nosotros, a los ciudadanos, a toda esa gente que salió a la calle, que bueno, que eso se aprueba y ya está? Es que para que el ciudadano lo entienda, no sé. Ahora hay otra manifestación. Va a volver a salir el 18 de mayo porque hay que entender que hay preocupación en la sociedad, en un sector, además de gente joven, gente comprometida, gente que quiere esta tierra como la queremos todos y ver que esto sigue adelante. Pero es que estamos hablando de este macroproyecto que se va a desarrollar en Adeje, pero está Cuna del Alma. Pero es que ya hemos hablado en otras ocasiones del Mojón en Arona, que va a desarrollar casi 10.000 nuevas camas residenciales en la isla de Tenerife. Estamos hablando de la crisis habitacional, la tensión en el mercado habitacional, la imposibilidad de acceder al mercado del alquiler por la inflación, por la inflación de precios, por la incapacidad. Es que además vivimos en una distopía. O sea, los mismos gobiernos que hablan de poder reducir, o sea, limitar la adquisición de viviendas, la compra o el alquiler de viviendas por parte de extranjeros, son los mismos que están impulsando este modelo que sigue desbocado. Vivimos en una auténtica distopía. La presidenta del Cabildo, doña Rosa Ávila, sale ayer criticando este proyecto porque dice que no apuesta por el modelo de isla que queremos, pero en Arona sí les vale. En Arona sí les vale. Es decir, vivimos no ya en una distopía, sino vivimos en un engaño permanente en donde aquí nos interesa, decimos esto, pero en el otro lado hacemos lo contrario. Claro. Y yo creo que hay que mantener una coherencia, un criterio y, repito, apostar por eso, por un modelo que dé cobertura a toda la isla. No sé la cifra exacta de millones de visitantes que tuvimos el año pasado, que estamos teniendo. 7 millones. 7 millones, que es una burrada, ¿no? Entonces, ya con esos 7 millones, nosotros necesitamos más turistas económicamente, nosotros necesitamos que vengan más turistas. Y es que además hay un dato que a mí me encanta utilizar en estas mesas, sobre todo a los telespectadores, a la ciudadanía, que es en el fondo quien está detrás de estas cámaras. Nosotros aquí somos meros transmisores, sobre todo de información, para que la gente pueda hacerse una idea del momento que vivimos, ¿no? Tenerife recibió 7 millones de turistas el año pasado, Gran Canaria recibió 4,5 millones. Estamos hablando de en torno a casi 3 millones de turistas más Tenerife que Gran Canaria. Pues para que la gente sepa que la aportación al PIB, al Producto Interior Bruto en el conjunto de toda Canarias, la aportación de Tenerife y Gran Canaria es prácticamente similar, unos 28.000 millones aproximadamente, arriba abajo, con 3 millones menos de turistas Gran Canaria. Es decir, no es necesario seguir contando turistas, sino tener un modelo de mucha más calidad, que al final el valor añadido es mucho más alto, el aporte a la economía. ¿Por qué en Gran Canaria se llega a un acuerdo en la provincia de Gran Canaria con las patronales para... además se desconvocó la huelga pasada, y por qué en Tenerife se mantiene ese sometimiento a los empleados y a las empleadas del sector turístico, que en un momento de bonanza, de mayor número de turistas, de mayor facturación de toda la historia? Porque vivimos en un modelo orquestado por las oligarquías, por quienes siguen mandando en esta tierra. Vemos a un gobierno de Canarias puesto a disposición de la patronal y no de los empleados, sacando un decreto de medidas urgentes absolutamente desproporcionado. Además, un decreto de medidas urgentes en un sector privado, ¿no? Sería impensable en algún otro sector. Estoy seguro que si la banca se pusiera en huelga, el gobierno de Canarias nos saca un decreto de medidas urgentes para que los bancos siguieran abiertos. Me pongo yo en esa situación. Es decir, vamos a ver, tenemos que salir de esta distopía en la que vivimos, en esta patada para adelante. Ahora esto lo hace Adeje, allí gobierna el Partido Socialista con mayoría y mayoría histórica, pero es que en Arona
gobierna Coalición Canaria Partido Popular con Vox, y es que estamos viendo que da igual, o sea, al final es el fin, ¿no? El seguir creciendo de una forma ilimitada. Pero es que ADEGE está cerrando playas, Cari. ADEGE está cerrando playas, cierra playa de La Pinta cada 2x3 por vertidos de agua de origen fecal, por contaminación de cianobacterias, con lo que eso supone para la salud pública. Lo hemos visto estos días denunciado por algunas organizaciones ecologistas y profesionales independientes, como Felipe Rabina, que ha denunciado un vertido incontrolado en Costa de estos días, y al final ha habido ahí como un medio... Felipe Rabina, estoy intentando localizarte por todos los medios, no te localizo, Felipe Rabina. Pues, quiero que venga, quiero que venga. Y hay gente que no es dudosa, no es dudosa. Yo sí que dudo de la versión de la administración, pero sin embargo vemos que seguimos desbocados. El puerto de la Cruz tiene una playa de hace casi un año cerrada, con el daño por lo mismo, por vertidos, porque las administraciones no han sacado, se ha quedado vacío el concurso, no sé si has visto la noticia, pero se ha quedado vacío el concurso, y porque no han sido capaces de sacar por la vía de emergencia una licitación. Y lo han hecho para infinidad de cosas, y por la vía de emergencia pues esa playa sigue cerrada, va a seguir cerrada durante mucho tiempo. Siento tener que ser así de agorero, pero es la realidad, con el daño socioeconómico para el puerto de la Cruz, para el turismo, para las empresas que ejercen su actividad en ese entorno, y para la imagen de una Canarias que es la que yo creo que la mayoría no queremos. No podemos seguir exportando esta imagen al mundo. Ya advierten expertos a nivel mundial de que esto es un modelo que se repite, modelos fracasados como pasó en Hawái y como han pasado en otros tantos lugares del mundo. Valentín, pero mira, se ve que esto va para adelante, ¿no? Por supuesto. Va para adelante. Mientras los actores que tienen ahora mismo la capacidad de decidir si esto sigue o no, quieran que esto continúe, y la apuesta siga siendo la misma, pues evidentemente va para adelante. ¿Dónde podemos cambiar esto? Pues por supuesto a través de la sociedad civil organizada. ¿Cómo? Pues la gente tendrá que volver a salir a la calle. La gente tendrá que volver a decir, si la otra vez salí y no me valió para nada. Tendrán que volver a salir, pero yo creo que es muy importante. Y ahora arrimo el ascua a nuestra sardina. Y el arrimar el ascua a nuestra sardina es que cuando vengan los procesos electorales, cuando vengan, al final, estar en las instituciones es determinante. Y que la demanda social se traslada en las instituciones a través de las formaciones políticas diversas, que estoy convencido de que van a apostar por otro modelo, o por un modelo contenido, un modelo mesurado, un modelo que mire al futuro de otra forma. Yo creo que tenemos que estar ahí, ofreciendo esa opción, esa alternativa, y bueno, es lo que hemos dicho en todo momento, pero si ves la hemeroteca, venimos durante mucho tiempo diciendo lo mismo, y de verdad que a veces hasta de ser repetitivo, yo me escucho y digo, pero es que desgraciadamente vivimos en el día de la marmota, de la política, sobre todo la política tinerfeña, en la que un día tras otro volvemos a encontrarnos con las mismas reacciones y acciones políticas. Y no me vale que salgan en medios de comunicación a decir que apuestan por una isla sostenible. No. Las acciones se hacen en las instituciones, y cuando llegamos a las instituciones nos encontramos, desgraciadamente, con esto. Valentín, pues muchísimas gracias por compartir estos momentos con nosotros, hablándonos de esa postura y de la situación tal cual la ven ustedes y la lectura que hacen. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que le dan voz y le dan voz digamos que a la realidad, a lo que sucede, que también digamos que hacen esa aportación, sobre todo para que algunos entusiastas como nosotros, ya no solo de la política, sino de esta tierra. Yo estoy un profundo enamorado de esta tierra porque me encanta disfrutarla, hacer senderismo, me encanta el sector primario, además me dedico a eso, y veo que se nos agota, que la estamos agotando, y no sé qué vamos a dejar al futuro, pero creo que es el momento de ese punto de inflexión, y gracias a ustedes por este espacio para poder contarlo, y por lo menos que la ciudadanía tenga también otra versión de esa versión oficial que tiene además el poder mediático de su lado, y bueno, pues llega mucho más.
Valentín, pues muchísimas gracias. Seguiremos hablando del tema. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y a todos ustedes también, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene en la tertulia. Y si nos están viendo ahí en cachitos de YouTube, muchísimas gracias también. Pásenlo bien. Feliz fin de semana. Hasta la semana que viene.